Bienvenidos a un nuevo capítulo en este podcast. Mi nombre es Danilo y en este capítulo seguiremos hablando de la escuela marxista, pero esta vez nos vamos a centrar en algunos conceptos económicos importantes, sobre todo en tres. Punto número 1, la frontera de posibilidades de producción. 2, la escasez. Y 3, las diferencias entre micro y macroeconomía. Estos tres conceptos vamos a dar un pequeño detalle de lo que son y sobre cómo fueron analizadas de la escuela marxista, ¿sí? Como siempre, vamos a citar, todas las bibliografías van a estar acá en comentarios, así que cuando gusten pueden darle clic e ir a verlas. Empecemos. Vamos a empezar por la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? ¿Qué son? Bueno, básicamente es una forma de ver hasta dónde puede llegar la economía usando los recursos que tiene, que obviamente son limitados. Entender que si el país hasta dónde puede producir con los bienes que tiene, ¿sí? ¿Qué recursos tiene y le son más fáciles de producir y cuáles no? Y ahí es donde entra la frontera de posibilidades de producción. Ahora bien, desde la mirada de Marx, esto no es solo un tema técnico. Como explica Do, antes mencionado en otros podcasts, también hay un factor social muy importante. O sea, no se trata solo de cuándo podés producir, sino de quién controla los recursos, cómo están organizadas las clases sociales y qué intereses hay detrás de todo esto. Importantísimo. Siempre la diferencia entre burguesía y proletariado. Si se fijan, va a ser el tema que nuevamente se le va a dar enfoque en este podcast. Luego, para sintetizar toda esta idea de frontera de posibilidades, en el capitalismo no siempre se produce lo más eficiente, sino que lo que conviene a los que tienen poder económico. No siempre en este capitalismo y en lo que rechaza la escuela marxista, no siempre se produce lo más eficiente, como mencionamos anteriormente, sino lo que conviene al que tiene poder económico, ¿sí? Bien, pasemos a escasez de recursos. Perkin define como algo bastante básico la escasez de recursos. Los recursos son limitados, pero nuestras necesidades no. Simple y al pie. Desde el marxismo, las cosas van un poco más allá, ¿sí? Si los recursos son escasos, sí, son escasos. Pero el problema es cómo se reparten. También critica eso Marx. No solo, son escasos, pero cómo se reparten. Eso es donde Marx hace el foco. La concentración de la riqueza hace que no todos tengan los mismos accesos y eso es exactamente lo que genera desigualdad. Desigualdad de clases. El que tiene mucho dinero, el que tiene poco dinero. A lo que acá llamamos distribución y la concentración de riqueza. ¿Quién tiene la concentración de riqueza? ¿El burgués o el proletariado? El burgués. Generando la cadena desigual. Entonces, para Marx, el problema no solo es la escasez en sí, sino cómo el sistema decide acceder o quién accede a él. Vayamos por el punto de micro y macroeconomía. Vamos a una pequeña definición. ¿Qué es la microeconomía? Bien, se enfoca en las decisiones individuales. ¿Dónde se enfoca? Decisiones individuales como una empresa o un consumidor. Como vos o como Elon Musk, que está allá. Allá, lejos. No acá cerca. Y la macro, en cambio, mira la economía completa. Mira la inflación, posibilidad de crecimiento. Eso es donde se enfoca la macroeconomía, ¿sí? ¿Y qué critica el marxismo en este caso? Bien, que muchas veces nos quedamos demasiado en lo micro, mirándonos individualmente o a las empresas, y perdemos la visión de lo general. Como dice Parella, no puedes entender la economía sin tener en cuenta la estructura social y las relaciones de poder que hay detrás. O sea, no alcanza con ver las decisiones aisladas, hay que entender el sistema en las que pasan. Importantísimo, y es lo que define Parella y el marxismo en este caso. Y para ir cerrando, el marxismo explica que la economía no son solo números, sino que está conformada por relaciones sociales
y la lucha de clases. Cómo la concentración de riqueza genera desigualdad. Cómo eso es donde genera el desbalance en la sociedad y la balanza queda siempre inclinada hacia la riqueza y hacia los burgueses y desfavorable para los trabajadores. Como el trabajo en sociedad, y también habla que el trabajo en sociedad fomenta realmente la economía y que genera la verdadera igualdad. Entonces, una pequeña pregunta para que analicen y parecida a la que vimos en este podcast. ¿El problema de lo económico es la escasez? ¿O cómo se distribuyen los recursos? ¿Creen que la escasez existe siempre o la escasez existe por una mala distribución de los recursos? Bien, esas preguntas se las dejo para que analicen, la charlen individualmente, con sus grupos familiares, con sus amigos, en un debate, siempre escuchando y con respeto. Así que muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo podcast y como siempre, que la economía les acompañe. Chao, chao.